¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar el contexto. En uno de los episodios, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, llegan a Cádiz, que se encuentra en el desierto de Sin, y allí perece María y fue sepultada también en ese lugar. Fue así de que el pueblo comenzó a murmurar, a quejarse contra Moisés, diciendo: ¿para qué hemos salido de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? Y entonces, ante la escasez de agua, el pueblo aún más acrecentó su rebeldía. Fue así de que Yahvé le dice a Moisés en Números capítulo 20, versículos 7 al 8. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a la roca, a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la roca, de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Note aquí lo que Yahvé le dice a Moisés: reúne a la congregación, y tú y Aarón, cuando estén delante de ellos, ahora tú habla a la roca a vista de ellos. Esa era la orden que Yahvé le da a Moisés, de que reúna a la congregación y que estando ya todos reunidos, él le hable a la roca. Y una vez que eso haga Moisés, iba a salir agua para que bebiese el pueblo y los animales del pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que hace Moisés marcará su destino. Versículo 9 al 10, que dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé como él le mandó. Hasta ahí estamos bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, la roca, con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Note aquí, Yahvé le había dicho a Moisés: reúne a toda la congregación, y cuando estés delante de ellos, háblale a la peña. Cuando eso hagas, de la peña, de la roca, saldrá agua que el pueblo beberá. Pero Moisés hizo todo lo contrario. Primer grave error: en vez de hablarle a la peña, lo que hace es hablarle al pueblo y tildarlos de rebeldes. Oíd ahora, rebeldes, le dice Moisés al pueblo. Claro que eso lo hace movido por la indignación ante la rebeldía del pueblo, pero no debería haberlo hecho. Segundo grave error: lo que hace Moisés es lanzar una pregunta, y en esa pregunta refleja que se atribuye la gloria que solo le pertenece a Dios. Porque en esa pregunta él dice: ¿os acaso no podemos sacarle agua de esa roca? ¿Os acaso no podemos sacarle agua de esa roca? Note qué es lo que hay en esa pregunta. Él se está atribuyendo esa capacidad de sacar agua de la roca, sabiendo él que esa capacidad solo lo tenía el Dios Todopoderoso. Entonces se atribuye una gloria que solo le pertenece a Dios. Y tercer y grave error es golpear 2 veces a la roca con su vara. Dios no le había dicho que golpee la roca, Dios le había dicho que hable a la roca. Entonces fueron 3 hechos graves que determinó que Moisés no entre a la tierra prometida, como lo vemos en Números capítulo 20, versículo 12, que dice: y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es decir, Yahvé le dice a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Y es esto algo muy importante y muy curioso. ¿Por qué? Porque Moisés realizó estas acciones de desobediencia ante la poca fe que él demostró ante los ojos de Dios al no hacer lo que Dios le había determinado, que era que hable a la roca. Y no, primero, que hable al pueblo; segundo, que se atribuye una gloria que no le pertenece; y tercero, que golpea a la roca. Y esto es muy curioso,
Porque hay una tradición que se movió en el pueblo judío, y es que esta roca de donde Dios dio de beber al pueblo era, según la tradición, una roca que seguía al pueblo durante toda su estancia en el desierto. Mientras el pueblo caminaba, ahí estaba la roca siguiéndolos. Y esta tradición lo usa Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, cuando dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Es decir, Pablo usa la tradición judía para poder hablar de la fe que se necesita en Cristo y así recibir ese alimento espiritual, esa bebida espiritual que el alma necesita. En ese sentido, podemos decir de que Moisés no entró a la tierra prometida por su desobediencia a la palabra de Yahvé. Y esa desobediencia reflejó que Moisés comenzó a tener una escasa fe en lo que Dios le había dicho. Por ende hizo todo lo contrario. Por ende hizo lo que Dios no le había ordenado que haga. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí también Pablo cuando usa la imagen de la roca, pero ya en el sentido espiritual? Es que para Pablo la roca es Cristo, y es Cristo el único medio para poder entrar a la tierra espiritual, a la tierra prometida, al reino de los cielos. En ese sentido, Juan capítulo 14, versículo 6 dice que nadie entrará al cielo si no es por Cristo. Por lo tanto, podemos nosotros entender de que si queremos ir al reino de los cielos, si nosotros queremos después de la muerte estar en ese lugar prometido que es el reino de Dios, lo que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, el que murió por nuestros pecados. ¿Y qué tenemos que hacer para demostrar que hemos depositado nuestra fe en Cristo? Lo que tenemos que hacer es pedirle perdón por nuestros pecados, entregarle nuestras vidas, reconocerlo como nuestro único Salvador a Cristo y obedecerle. Sus mandatos están en la Biblia. Así es que, ¿quieres ir al reino de los cielos? Lo que tienes que hacer es depositar tu fe en Cristo, en el Salvador, en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario.